En este video repasaré todos los golpes dados a la delincuencia organizada en los últimos días. Como un importante jefe de plaza detenido, un holandés abatido al servicio de la facción del Mayo, Zambada, narcolaboratorios destrozados y bueno, hasta lo que parecía inimaginable. Han comenzado a llegar días sin un solo asesinato en todo el estado de Sinaloa, donde se libra la guerra entre los chapitos contra los mayos. De pronto, la paz parece estar apareciendo en algunos lugares de México y las autoridades comienzan a presumir más resultados en el combate a la violencia. Pero eso no llega por sí solo. En las últimas horas, Estados Unidos ha reforzado su avanzada contra los cárteles mexicanos y ha reconocido que incrementó el nivel de espionaje, y en las próximas horas designará a 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, con lo cual incrementará drásticamente las acciones para combatirlos. Sin embargo, aunque muchos apuestan a que el gobierno mexicano no colaborará con Estados Unidos en esta tarea, lo cierto es que ya lo está haciendo. Está confirmado que ambas naciones trabajan juntas, que Estados Unidos comparte información a México, incluso que están por ingresar marinos norteamericanos para capacitar a tropas mexicanas. Todo esto en medio de un fuerte discurso de la defensa de la soberanía, en donde en las palabras hay una clara división entre México y Estados Unidos, pero en los hechos hay un trabajo conjunto contra los cárteles de la droga. Que la patria no se vende, que la soberanía no se negocia. Comienzo con Humberto, alias el Viejón, el Chato o el Don, a quien ves en pantalla. Fue detenido en Ciudad Juárez el 13 de febrero por elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y la Guardia Nacional. De acuerdo con autoridades, el Viejón era un objetivo prioritario del FBI debido a su papel dentro del cártel de Sinaloa. Según la Fiscalía chihuahuenses, el Viejón era considerado uno de los principales líderes de la organización en la región del Valle de Juárez y el brazo derecho de Gavino, alias el Ingeniero, quien fue abatido en septiembre del 2015 por fuerzas federales. Ahora te muestro a Marco Eben, un narcotraficante de origen holandés asesinado en la zona de Esmeralda de Atizapán, Estado de México. Autoridades informaron de su muerte también el 13 de febrero y detallaron que el extranjero recibió 15 disparos. Marco Eben tenía vínculos con el grupo liderado por el Mayo Zambada y viajaba con frecuencia entre Europa y Sinaloa. Su historial criminal lo relacionaba con el tráfico de drogas desde Brasil hacia los Países Bajos. Es más, el presunto narcotraficante fingió su muerte en varias ocasiones. Si buscas en Google o en YouTube, descubrirás que hay varias notas y videos asegurando que ya había sido abatido. Fuentes extraoficiales informaron que fuerzas federales habían preparado un operativo para capturarlo, pero fue asesinado antes de que las autoridades mexicanas pudieran detenerlo. Al momento de su muerte, el holandés portaba una credencial que lo identificaba como supuesto agente de la DEA. Además, figuraba en la lista prioritaria de criminales buscados por la Europol. Otro golpe. El 14 de febrero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, anunciaron el desmantelamiento de 6 narcolaboratorios en Sinaloa, donde decomisaron 3 toneladas de metanfetamina. Los operativos fueron realizados en los municipios de Culiacán y Cozalá. En la capital del estado, el ejército localizó y desmanteló 3 narcolaboratorios, así como 9 áreas de concentración de drogas. En tanto que en Cozalá, la Secretaría de Marina informó que lograron ubicar y neutralizar 3 laboratorios adicionales utilizados para la producción de drogas sintéticas. Estos hechos ocurrieron en Sinaloa, donde las facciones de los Chapitos y los Mayos sostienen una guerra desde el pasado 9 de septiembre que disparó los homicidios en la entidad. Sin embargo, pese a la escalada de violencia, finalmente ha llegado un poco de descanso al estado. La Fiscalía General de Sinaloa informó que este 15 de febrero fue registrado un día sin homicidios dolosos en la entidad. De acuerdo con el reporte oficial, es la segunda vez en lo que va del mes que no se presentan asesinatos en todo el estado y es al menos el tercer día sin crímenes de este tipo en Culiacán, luego de que en la entidad se llegaron a reportar al menos una decena por jornada. Declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Estos logros en el combate a la delincuencia organizada no han llegado por sí solos. Existe un contexto muy relevante alrededor de todo esto. El gobierno de Estados Unidos está a punto de aprobar la designación de 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una clasificación que les impondría nuevas restricciones y sanciones bajo la legislación estadounidense. Esta medida surge como parte de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump desde el inicio de su mandato y se espera que la declaratoria oficial se realice este 19 de febrero, según información publicada por el medio Breitbart, que ha citado documentos gubernamentales. De acuerdo con el diario The New York Times, los grupos criminales que serían incluidos en la lista de organizaciones terroristas son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana y Cárteles Unidos. Esta designación deriva de un marco legal establecido en 1996 por el Congreso de Estados Unidos, el cual permite al Departamento de Estado clasificar como terroristas a grupos que representen una amenaza para la seguridad del país. A diferencia de otras naciones aplicadas
destinadas contra grupos criminales, esta clasificación permitiría a las autoridades estadounidenses procesar penalmente a cualquier persona que provea ayuda material a los cárteles designados, lo que podría incluir financiamiento, suministro de armas, a cualquier tipo de apoyo logístico. Hasta el momento, la legislación estadounidense considera a los cárteles mexicanos como organizaciones criminales transnacionales, pero la clasificación como grupos terroristas ampliaría significativamente las facultades de acción del gobierno de Estados Unidos en su combate, como la confiscación de bienes en territorio estadounidense, restricciones migratorias y la persecución judicial de personas y empresas que colaboren con estos grupos. Además, la declaratoria podría justificar nuevas acciones de seguridad y cooperación entre Estados Unidos y México en el combate al narcotráfico, de las cuales te platicaré más adelante en este video. El gobierno de Estados Unidos iría contra el cártel de Sinaloa, que es considerada una de las organizaciones criminales más poderosas de México y ha estado involucrado en el tráfico de drogas durante décadas. Su origen se remonta a la década de los 80 y a lo largo de los años ha estado liderado por diversas facciones. Actualmente, la organización se encuentra en medio de una guerra interna entre los seguidores de Ismael El Mayo Zambada y el grupo de los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Según la DEA, el cártel ha expandido el mercado de fentanilo y desplazado la tradicional venta de cocaína. Su estructura cuenta con contactos en puertos estratégicos como Mazatlán y Manzanillo, así como una red de túneles en la frontera con Estados Unidos, lo que le ha permitido mantener su capacidad operativa a pesar de las detenciones de sus líderes. Otro grupo es el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha sido identificado como una de las organizaciones criminales más violentas y en expansión. Su origen se dio en el 2011, cuando se separó del Cártel del Milenio, y desde entonces ha utilizado tácticas de guerra para expandir su territorio. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha consolidado su presencia en al menos 28 estados de México y ha sido vinculado con actividades como el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el robo de hidrocarburos. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es considerado uno de los cárteles más poderosos del país. Su líder es Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y ha encabezado una estrategia de expansión basada en el uso de violencia extrema y en la diversificación de sus operaciones en mercados de drogas internacionales. Otro es el Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más antiguas de México, con antecedentes que se remontan a la década de los 80. En su momento de mayor auge fue conocido por su brazo armado de los Zetas, aunque esta facción terminó separándose en el 2010, lo cual provocó una guerra interna. Actualmente el cártel opera en Tamaulipas y otras regiones del país, aunque su poder ha disminuido debido a fracturas internas y la detención de varios de sus líderes. Sin embargo, sigue activo en actividades de tráfico de drogas, extorsión y secuestro. El cuarto grupo es el Cártel del Noreste, el cual surgió tras la fragmentación de los Zetas. Su sede principal se encuentra en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y mantiene presencia en Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz. Es liderado por Juan Cisneros Treviño, alias Juanito Treviño, sobrino de los fundadores de los Zetas. El grupo ha sido identificado como una de las organizaciones más violentas, con ataques a fuerzas de seguridad y uso de tácticas paramilitares. Otra más es la familia michoacana, fundada en Michoacán, como su nombre lo indica. Este grupo se separó en distintas facciones, de las cuales la más activa es liderada por los hermanos Hurtado Oloscuaga, conocido como el Fresa y el Pez. El grupo ha sido vinculado con actividades de narcotráfico, extorsión y secuestro, además de mantener el control sobre la producción y comercialización de aguacate y limón en diversas regiones del país. El sexto y último grupo es Cárteles Unidos. Esta organización criminal está conformada por diversas células, entre ellas los Viagras, el Cártel de Tepalcatepec y los Caballeros Templarios. Se formó con el objetivo de frenar la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán y ha sido señalada por su participación en la extorsión y el tráfico de metanfetaminas. Él es el comandante Gregory Guillot del Comando Norte de Estados Unidos, quien recientemente declaró abiertamente en una audiencia en el Senado que su país ha incrementado sus capacidades de vigilancia e inteligencia para monitorear a los cárteles del narcotráfico en México. Durante la comparecencia, el militar explicó que han reforzado los sistemas de reconocimiento en la frontera, con énfasis en inteligencia, vigilancia y reconocimiento aerotransportada. Entre las medidas destacadas por Gregory Guillot están el incremento en las operaciones de reconocimiento y vigilancia sobre la frontera con México, la ampliación de la recopilación de inteligencia sobre las redes criminales vinculadas al tráfico de fentanilo y la mayor cooperación con el gobierno de México mediante el intercambio de información. El general también mencionó que actualmente hay 5,000 soldados estadounidenses en servicio activo a lo largo de la frontera con México, lo que representa un aumento en la presencia militar en la zona. Durante la audiencia, el senador Roger Wicker preguntó a Guillot si las operaciones de vigilancia habían sido autorizadas por México, a lo que el general respondió que estas acciones fueron aprobadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, sin precisar si contaban con el consentimiento del gobierno
gobierno mexicano. El comandante también solicitó al Senado mayor presencia marítima en aguas cercanas a México, al argumentar que se requiere un incremento en la vigilancia sobre el tráfico marítimo de drogas y armas. Ante la pregunta de si necesitaría un grupo de ataque de portaaviones en la región, respondió que sería suficiente con un incremento significativo en la presencia marítima en colaboración con la Guardia Costera de Estados Unidos. Por su parte, autoridades mexicanas han detectado la presencia de 3 aeronaves militares estadounidenses realizando vuelos de reconocimiento en la frontera, según un reporte de alto nivel publicado por el diario El Universal el 13 de febrero. Pero medios norteamericanos afirman que han sido en realidad al menos 18 las aeronaves estadounidenses que han hecho misiones de espionaje. And that's primarily through airborne ISR to get more information on those and figure out how we can counter their actions. En esa audiencia, el general pidió al Senado más facultades legales para realizar operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas de México y destacó 2 aspectos clave: el aumento de la vigilancia y operaciones de inteligencia sobre los cárteles mexicanos y la expansión de las facultades legales para realizar operaciones conjuntas con las unidades de élite del Ejército y la Marina de México. Incluso reveló que actualmente hay analistas de inteligencia de Estados Unidos trabajando con agencias federales mexicanas para intercambiar información y diseñar estrategias en contra de las redes del narcotráfico. En tanto, el secretario de Estado Marco Rubio declaró en una entrevista radiofónica que su país está avanzando en un plan conjunto con el gobierno de México para atender los problemas de seguridad e inmigración en la frontera. Rubio señaló que ambos gobiernos están trabajando de manera colectiva en una estrategia para abordar varios temas prioritarios como el tráfico de armas hacia México, el tráfico de fentanilo y otras drogas de México hacia Estados Unidos, la migración masiva en la frontera y las operaciones de los cárteles del narcotráfico. Según Marco Rubio, el acuerdo está muy avanzado y podría concretarse en los próximos días. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre el contenido del plan ni las medidas específicas que se implementarán. Mientras tanto, del lado mexicano, el Senado aprobó la entrada de 11 militares del Ejército de Estados Unidos pertenecientes al 7º Grupo de Fuerzas Especiales del Comando Norte para realizar una capacitación a las Fuerzas de Operaciones Especiales. El propósito del entrenamiento es fortalecer la compatibilidad operativa entre las fuerzas especiales de ambos países y mejorar la capacidad de planificación táctica. Es decir, trabajarán en técnicas de combate especializado, en la coordinación en operaciones conjuntas y en el rescate y enfrentamiento en escenarios de alto riesgo. El Senado enfatizó que este tipo de ejercicios son parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad, la cual busca mejorar la respuesta ante amenazas criminales en la región. Comparten información con el gobierno de México, que son parte de actividades que se realizan desde hace tiempo y memorándums que se firman cuando hay reuniones del secretario de la Defensa Nacional o el secretario de Marina con sus contrapartes o con algunas otras instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Si hay información que tiene Estados Unidos relativa a nuestro país, pues que se comparta, se coordine para poder trabajar en México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado que su gobierno ha recibido información de las autoridades estadounidenses mediante trabajos de inteligencia. En su mensaje, la mandataria destacó que el intercambio de información con Estados Unidos se da en un marco de coordinación y colaboración sin que ello implique una subordinación a las decisiones de Washington. Explicó que este intercambio de información se realiza a través de memorandos de entendimiento y acuerdo entre las Fuerzas Armadas de ambos países en los que participan, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Departamento de Defensa y de Estado de Estados Unidos. Sin embargo, además de confirmar los trabajos de colaboración con Norteamérica, la presidenta ha defendido en el discurso la soberanía del país en varias ocasiones. El 14 de febrero, por ejemplo, criticó a los fabricantes de armas en Estados Unidos, señalando que podrían ser cómplices del crimen organizado. Más tarde aseguró que México no está en venta y que la soberanía no se negocia, de tal forma que ha querido dejar en claro en varias ocasiones que el gobierno mexicano mantiene una cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero sin aceptar presiones o intervenciones directas en su territorio. México no está en venta, que la patria no se vende, que la soberanía no se negocia, que aquí estamos los mexicanos y las mexicanas para defender nuestra patria.